Buenos días, bienvenidos a este segundo bloque del Health and Innovation Forum 2020 que organiza Sebio, a quien estamos muy agradecidos, exactamente igual que a todo el equipo técnico que hace posible esto. Este segundo bloque va a versar sobre lecciones del uso de terapias avanzadas en un entorno real, es decir, vamos a bajar ya a la realidad, a ver esas necesidades que todo el mundo tenemos para que las terapias avanzadas sean una realidad y se conviertan ya en terapias aplicables a los pacientes. Para ello hace falta que los procesos de producción sean reproducibles, consistentes y escalables. Y en todo esto tiene mucho que ver la regulación, el suministro de materias primas, el rendimiento de la producción, la consistencia en calidad, la escalabilidad, en fin, toda esta cadena de valor necesaria para que una terapia llegue desde sus fases más iniciales hasta la comercialización y a la aplicación a los pacientes. Bien, para hablar de estos temas contamos con la presencia de tres expertos con muchísima práctica real y que voy a presentar brevemente. La primera es la doctora Ángeles Escartí Nebot. Ella es consultora principal de Scendea. Tiene una grandísima experiencia en todos los aspectos que tienen que ver con la regulación de los proyectos desde sus fases más iniciales hasta la autorización comercial. Ella tiene una base científica, un background científico muy potente, 7 años de experiencia en biotecnología, en investigación en biotecnología, y luego ya pasó 10 años a todo este ámbito más regulatorio, trabajando tanto en Europa como en los Estados Unidos. En cuanto a su formación, ella es doctora en biología celular y molecular y tiene másters en farmacia, en genética clínica y en neurofarmacología. También estará con nosotros Natalia Lizalde. Ella es la directora de desarrollo de negocio de Vive Biotech, doctora en farmacia, recibió el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Oxford. Se ha especializado desde entonces en el desarrollo de negocio, trabajando en empresas como 3P o como Biovide, hasta su llegada a Vive Biotech, donde es la responsable, la directora del desarrollo de negocio y de la estrategia del manejo de los proyectos, sobre todo en el ámbito internacional. Y el tercer ponente es el doctor Javier Lobo, que él trabaja en Sartorius Stedim Biotech. Es desde el año 1999 como especialista en la aplicación de bioreactores, un conocimiento muy profundo e intenso de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de cultivos celulares, y desde en los últimos 3 años lidera el equipo de aplicación del manejo de fluidos, filtración, purificado y tecnologías de cultivo celular en Sartorius. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una breve presentación de las compañías. Tal y como está previsto, el orden a seguir es que comienza Natalia, así que Natalia, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Borut. Y bueno, gracias también a Sebio por darnos la oportunidad de presentar hoy un poquito acerca de Vive Biotech y más concretamente acerca de los retos técnicos y regulatorios que nos encontramos en todo lo vinculado a la producción de vectores lentivirales. Así que, por favor, bueno, si puedo ver las diapositivas. Bueno, nosotros como compañía estamos totalmente especializados en los vectores lentivirales. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva se puede ver cómo hoy en concreto, efectivamente, en esta presentación no solamente vamos a hablar de Vive Biotech como compañía, sino que vamos a aprovechar estas diapositivas para ya avanzar una serie de retos técnicos y regulatorios que nos encontramos y que luego pueden ser la base para una discusión más profunda en las preguntas que Gurut, bueno, emitirá dentro de este panel posteriormente. En la siguiente diapositiva se puede ver cómo, bueno, el objetivo de la presentación es, por tanto, presentar a Vive Biotech como empresa e introducir brevemente esos retos técnicos y regulatorios. En la siguiente diapositiva se ve ya cómo somos una CDMO,
Esto en inglés quiere decir Contract Development and Manufacturing Organization. Por tanto, estamos implicados en el desarrollo y producción de vectores lentivirales desde fases muy, muy iniciales, incluso fases de clonaje, producción de I+D, 2D, hasta producción GMP. En la actualidad estamos haciendo producción GMP para fases 1-2, pero nuestro objetivo en el medio plazo es ser capaces de dar respuesta a producción GMP hasta fases comerciales. Y es por este motivo que en este momento nos encontramos construyendo salas limpias adicionales en un nuevo edificio al que nos moveremos en abril del año próximo, en abril del 2021. Es muy importante reseñar que estamos trabajando de manera continua en la optimización de los procesos productivos. Y esto tiene mucho que ver con esos retos técnicos que hay que solventar, tanto en upstream, en la producción de los vectores lentivirales, como en downstream, en la purificación de los mismos, que tiene tanto impacto tanto en el título como en la pureza, en la funcionalidad final para transducir las células target. Asimismo, tenemos un departamento de I+D que está totalmente focalizado en mejorar las propiedades de los vectores lentivirales. Esto es crítico. El hecho de poder mejorar la propiedad de un vector lentiviral en fases muy iniciales del desarrollo tiene un gran impacto en la productividad final, por tanto, en tener procesos coste efectivos y asimismo en tener en cuenta los aspectos regulatorios desde fases muy iniciales. En la siguiente diapositiva, por favor. Como CDMO GMP especializada en vectores lentivirales, en la siguiente diapositiva se puede ver cómo estamos implicados efectivamente en todas las fases. ¿Por qué nosotros consideramos tan importante estar trabajando desde el principio en el desarrollo de un vector lentiviral? Esto no es tan usual, hay muchas CMOs exclusivamente especializadas en la producción GMP. Nosotros creemos que es muy importante porque estamos considerando tanto el título, la pureza, desde el principio evitamos posibles obstáculos regulatorios que Ángeles luego os presentará en más detalle y además tenemos en cuenta aspectos como la escalabilidad, un gran reto técnico a día de hoy, como el hecho de desarrollar procesos coste efectivos. Hay que tener en cuenta que la terapia génica, cada vez va dirigida a un mayor número de pacientes. Hay muchísimos ensayos clínicos, sobre todo en inmunooncología, CAR-Ts, etcétera, que es uno de nuestros grandes focos. Y la idea es que cada vez esto llegue a más y más pacientes, con lo cual tienen que ser tratamientos coste efectivos, sin duda. En la siguiente diapositiva. Estamos trabajando a nivel internacional. Aquí, marcado en verde aparecen los países para los que estamos produciendo vectores lentivirales. Aproximadamente la mitad de nuestros clientes son estadounidenses y, luego diferentes países europeos, Australia, Corea del Sur, Japón, etcétera. Importante de todo esto, sobre todo, la importancia de tener en cuenta los aspectos regulatorios y trabajar acorde a la Agencia Europea y también acorde a la FDA, principalmente como nuestros mercados principales. En la siguiente diapositiva, por favor, esto es un ejemplo, de un proyecto, ¿no? Un proyecto, estábamos hablando en el anterior panel de cómo las empresas españolas estamos ya trabajando en importantes proyectos y esto entiendo que es reseñable. Estamos trabajando con la compañía multinacional Astellas, más concretamente con una compañía adquirida por Astellas, Sifos, que está trabajando en el desarrollo de una terapia CAR-T. En la siguiente diapositiva se puede ver cómo las aplicaciones de estos vectores lentivirales, en nuestro caso un 50% van vinculadas a enfermedades raras. En el caso de enfermedades raras, la célula target principal son las células hematopoyéticas y en estos casos las MOIs, la cantidad de vectores lentivirales necesarias es muy alta para transducir una célula hematopoyética. ¿Esto qué implica? Pues que efectivamente la producción es un tema clave que optimizar, que mejorar para ser capaces de desarrollar esos procesos, escalarlos y que sean coste efectivos, sobre todo para este tipo de patologías. En el caso de terapias como el cáncer, CAR-T, etcétera, las MOI son algo más limitadas, algo más bajitas, con lo cual la cantidad por paciente de vector lentiviral no es tan importante. Si bien el número de pacientes se prevé que sea mucho más relevante que en enfermedades raras, con lo cual la escalabilidad es también un reto. Y también estamos trabajando en otros proyectos, como por ejemplo en el desarrollo de una terapia in vivo para una enfermedad ultrarrara hepática. El vector lentiviral se administra por la vía porta, con lo cual, en este caso, las cantidades de lentivirus que se necesitan son ingentes, son muy, muy altas. Con lo cual, efectivamente, estamos pensando en qué tamaño de reactor es el oportuno para este tipo de terapias. En la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, se puede ver cómo hay diferentes células target que se pueden abordar, células T, células NK, hematopoietic stem cells o células mesenquimales, entre otras. A continuación, en la siguiente diapositiva, ya se ve como, como empresa estamos creciendo de manera sustancial y de manera continuada en el número de personas trabajando en el equipo de Vive. De hecho, en los próximos 2 años se prevé pues que aumentará el número de personas trabajando en Vive en aproximadamente un 30%. En España, efectivamente, hay mucho talento, hay muy buenas personas muy bien formadas, concretamente en el mundo de las terapias avanzadas, con lo cual, pues si esta charla también sirve para saber que estamos buscando personas con talento, personas con ganas de trabajar en el campo, pues estamos con procesos de selección abiertos. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva, tenemos también, como sabéis, vamos a cambiar nuestro edificio en la actualidad. Estamos en el Parque Tecnológico de San Sebastián, en este edificio gris, que es donde están los laboratorios, las salas blancas, etcétera. Y en la siguiente diapositiva, por ejemplo, se pueden ver pues, los laboratorios de I+D, de control de calidad. En la siguiente, pues un ejemplo de una sala limpia que es adecuada para producción de fase 1-2. Pero ya en la siguiente diapositiva es donde se puede ver el edificio, que seguirá estando aquí en el mismo Parque Tecnológico en San Sebastián, donde estamos construyendo nuestras nuevas instalaciones. Esto va a ser un salto muy relevante porque, como se puede ver en la siguiente diapositiva, vamos a pasar de ser capaces de producir 20 lotes en reactor por año a ser capaces de producir 60 lotes en reactor por año. En la siguiente diapositiva, se muestra un poquito de nuestro proceso. Entonces, voy a aprovechar esta diapositiva para ir explicando algunos de los retos técnicos que nos encontramos en cada una de las fases. El proceso productivo está compuesto por 2 fases básicas, upstream y downstream, producción y purificación. Dura aproximadamente 18 días y siempre comienza por la descongelación de un vial de banco celular maestro, HEC293T. Aquí un reto ya per se es encontrar un clon muy bien productor, producir GMP, ese banco celular, y que luego pues, sea capaz de expandirse de manera adecuada y hacer la puesta a punto de ese proceso de expansión celular para poder sembrar los reactores. Esto es un proceso de desarrollo importante. Los reactores, hay diferentes tamaños de reactores. Hasta el momento había una limitación en el tamaño de los reactores para la producción de vectores lentivirales porque nos encontrábamos con una situación en que los reactores o eran válidos para fases muy iniciales o para fases demasiado avanzadas, pero no existían escalas intermedias. Ahora, afortunadamente, hay diferentes agentes en el mercado y también, Sartorius os podrá hablar de los reactores que están desarrollando, etcétera, que ofrecen escalas intermedias que se adaptan muy bien a las diferentes fases. Pero esto es todavía a día de hoy un reto, escalas adecuadas para cada fase. Tras la expansión celular en los reactores, en el día 14 aproximadamente, se realiza la transfección transitoria. La transfección transitoria también tiene un grado muy importante de desarrollo. ¿Por qué? Porque los plásmidos tienen un coste grandísimo y, como hemos hablado, para nosotros una de las prioridades es tener un proceso coste efectivo, con lo cual estamos continuamente trabajando en la optimización de esa transfección para disminuir costes en plásmidos. Esto es otro de las prioridades. A continuación se realiza la perfusión, recolección del harvest, cuya duración puede ser bastante variable y aquí también estamos trabajando mucho en el desarrollo de todos los procesos de recolección. Y ya por último, este harvest se purifica. Esta purificación, que lleva solo un día, es también muy compleja porque tiene diferentes pasos y hay que tener en cuenta que a día de hoy el recovery de los vectores lentivirales se puede considerar ya bueno con un 30%. Nosotros estamos consiguiendo alrededor de un 40%, incluso un 50%, pero no obstante tenemos que seguir optimizando porque la verdad es que se pierde mucho virus en este proceso. Además, los vectores lentivirales son muy lábiles, con lo cual hay que trabajar más y más en las tecnologías de purificación. Esto es un reto. De hecho, nosotros en este momento estamos utilizando cromatografía de intercambio aniónico, pero ya se está trabajando también en otras cromatografías, como la cromatografía de afinidad, que sean capaces de alguna manera permitir una mejor purificación, mucho más selectiva. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí se puede ver cómo efectivamente ya estamos trabajando con una amplia rama o una amplia variedad
de reactores capaces de adaptarse a fases de desarrollo, fases clínicas tempranas, fases clínicas más avanzadas e incluso fases comerciales. Y ya en la siguiente diapositiva, la siguiente por favor, ¿sí? Ya, bueno, un par de diapositivas últimas para dar paso a mis compañeros. Aquí hay, bueno, dos temas. Por una parte, retos técnicos. Desde nuestro punto de vista, los retos técnicos, sobre todo, están, bueno, se pueden focalizar en dos: desarrollar procesos escalables, que las conclusiones de las fases de puesta a punto iniciales sean válidas para las fases GMP y además con capacidad de adaptación a las necesidades a lo largo del desarrollo de la terapia génica. Y, por otra parte, desarrollar procesos coste-efectivos. Entonces, en ese sentido ya hemos hablado desde el I+D, ser capaces de tener un vector lentiviral con unos títulos buenos, unos títulos aceptables, con unos procesos optimizados tanto en upstream como en downstream. Y un tema muy importante, no tan vinculado a la producción de vectores lentivirales, pero sí a la coste-efectividad. Hay empresas dedicadas a desarrollar enhancers, potenciadores de la transducción, con lo cual disminuyen la cantidad de vector lentiviral necesaria para ejercer un determinado efecto sobre la célula target. Esto a la larga es bueno, es beneficioso para todos y va a permitir, bueno, pues, que las terapias génicas sean accesibles para un mayor número de pacientes, en definitiva. Y ya en la última diapositiva a continuación aparecen los retos regulatorios. Entonces, en este sentido, será Ángeles quien profundice en estos dos aspectos que consideramos tan importantes, como son tener en cuenta los aspectos regulatorios desde fases muy iniciales del desarrollo, así como demostrar la comparabilidad a medida que avanza el desarrollo de la terapia génica. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Tendremos tiempo de discutir muchas de estas cosas luego en el debate. La segunda ponencia la presentará brevemente Javier Lobo. O sea que, Javier, adelante. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Gut. Ante todo, muchas gracias a Sevilla, a todos los que habéis organizado este evento y que nos da la oportunidad de poder hablar de dónde Sartorius está desarrollando cosas en Advanced Therapies, que pueden precisamente venir a intentar cubrir esos desafíos que comentaba hasta ahora mismo Natalia. Así que podemos pasar ya a la presentación. Sartorius es una empresa bien conocida en la industria biofarmacéutica, suministrando equipamientos y servicios y todo tipo de productos para diferentes aplicaciones en diferentes campos, como son producción de vacunas, anticuerpos monoclonales, etcétera. Pero precisamente, como vemos en la siguiente diapositiva, Sartorius quiere entrar muy de lleno en todo lo que es Advanced Therapies, precisamente para ayudar en este campo que vemos que tiene un desarrollo en los próximos años impresionante, pero ya tiene un presente, buscando lo que comentaba Natalia, precisamente mejores soluciones que sean más cost-effective, o sea, más efectivas en costos, pero también acelerando su implementación en el mercado. Para ello, como veremos en la siguiente diapositiva, Sartorius va a aprovechar todo su potencial global, es decir, tenemos muchos clientes ya hoy en día trabajando en Advanced Therapies, pero aparte de eso, por supuesto, disponemos de toda la potencia, digamos, del grupo Sartorius, con más de 10.000 empleados trabajando hoy en día en la industria biofarmacéutica. En cualquier caso, lo que se ha creado ya en 2020 es un grupo específico de personas que están dedicadas totalmente al desarrollo y su servicio para todos los clientes que trabajan en Advanced Therapies, y esto es una demostración de que Sartorius apuesta muy fuerte por esto. De hecho, como vemos en la siguiente diapositiva, lo que se ha hecho ya en 2020, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Lo que podemos ver aquí es que ya Sartorius en el 2020 ya se ha hecho con diferentes empresas, ha adquirido diferentes compañías precisamente muy dedicadas a estas aplicaciones. Biological Industries, muy enfocada a temas de medios de cultivo, Microcarriers, una parte en la que esperamos poder desarrollar muchos procesos para Advanced Therapies, en purificación con Bioseparation, trabajando con diferentes sistemas de purificación específicamente muy dedicados para grandes moléculas, para plásmidos, para RNA mensajero, para virus, y también sistemas de fibra hueca con Watershed para
para tener sistemas de separación, incluso de perfusión. Todo esto, como vemos en la siguiente diapositiva, nos indica que en Sartorius vamos a trabajar de una manera totalmente cross-divisional. De hecho, como he visto en mi título, trabajo con un grupo de especialistas de diferentes campos para intentar trabajar y dar suministro y soporte en diferentes aplicaciones de Advanced Therapies, desde células pluripotenciales, stem cells mesenquimales o T-cell y sus diferentes subgrupos. Precisamente, como veremos en la próxima diapositiva, lo que intentamos conseguir en un corto o medio plazo, sobre todo, es cubrir diferentes, digamos, gaps que puede haber en todo el proceso, pero desde luego intentar empezar desde el principio esa generación y selección inicial que Natalia comentaba, compleja, es decir, intentando desde luego ya entender perfectamente el proceso desde un diseño por calidad y también buscando esa clone selection, buscar sistemas que puedan ser escalables en expansión, pero después, evidentemente, poder trabajar no solamente en la expansión y la producción, sino en todos los temas analíticos necesarios para poder monitorizar la calidad del producto y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el correcto recuperación de todos los productos y hacer un harvesting adecuado y el almacenamiento final y la preparación de los productos en su fase ya específica para producción y para poder ser después puestos en el mercado. Por todo ello, como vemos en la siguiente diapositiva, una de las cosas que evidentemente tenemos muy claro y en la que estamos trabajando muy fuertemente es en el tema de la escalabilidad. Evidentemente en Upstream, como podemos ver aquí, tenemos hoy por hoy ya las herramientas necesarias a nivel de bioreactores para trabajar con sistemas incluso robotizados que nos permiten tener hasta 48 bioreactores de muy pequeño volumen, como es el AMBA 15 Cell Culture, 15 mililitros de trabajo, precisamente para intentar hacer esa selección de clon, formulación de medios, buscando cuál es la mejor productividad y cuál es el clon que nosotros necesitamos después, para después, a partir de ese momento, empezar a escalar a volúmenes de hasta 250 mililitros, 2, 10 litros e incluso hasta 50 litros, como marcamos aquí, hoy por hoy, donde estamos más trabajando ya de una manera más real, que veremos después en volúmenes de 50 litros específicamente, incluso de 200 litros. Pero no cabe duda de que el desafío es poder trabajar a mayores volúmenes y eso es lo que estamos más volcados. En la siguiente diapositiva, de hecho, podemos ver algunas aplicaciones ya hechas, tanto como T-cell como de células de stem cell, para trabajando con sistemas de multibioreactores como el AMBER 15, en el cual queda demostrado que efectivamente la viabilidad es posible y la productividad comparado con los elementos más tradicionales es incluso mejor, pero en cualquier caso de lo que se trata aquí es de una etapa inicial, tener muy claro y muy controlado todo el proceso, conocer muy bien el proceso, conocer muy bien todos los elementos que trabajan para que después más adelante no nos encontremos sorpresas y en cualquier caso podemos buscar la mejor tecnología. En la siguiente diapositiva podemos ver lo mismo en el siguiente paso en el que estamos trabajando más, que es en 250 mililitros, también en este caso para aplicaciones de T-cell, en el cual estamos también encontrando muchas mejoras, trabajando también con microcarriers, como comentábamos antes, ya disponemos de esta tecnología propia, y sobre todo buscando alinearnos con los temas regulatorios que después Ángeles comentará e intentando que nuestros equipos y sobre todo los sistemas de cultivo estén de acuerdo a todas estas regulaciones que son necesarias para este proceso y que afortunadamente con la experiencia que ya disponemos de la industria biofarmacéutica podemos aplicar más fácilmente. En la siguiente diapositiva, de hecho, lo que vemos ya son casos específicos para equipos que se han lanzado, como es el RMTX, para específicamente trabajar en Advanced Therapies, en este caso para poder trabajar a muy pequeño volumen, con sistemas de bolsas de cultivo, incluso con perfusión, en el que además nos permite una monitorización muy grande en cuanto a viabilidad celular por diferentes sistemas de control online que dispone y de automatización avanzada. Pero incluso también a niveles de 50 litros, trabajando con microcarriers para la expansión celular en células mesenquimales en este caso. Todo esto, como vemos en la siguiente diapositiva, tiene que estar bajo un entorno regulatorio muy estricto, es decir, todos los sistemas, por supuesto, están cualificados, cumplen todas las normativas específicas del USP,
en cuanto incluso a la biocompatibilidad en clase 6 para plásticos, etcétera, etcétera, de tal manera que todos estos productos que hoy en día se están usando ya para productos biofarmacéuticos, vacunas y anticuerpos monoclonales y muchas otras aplicaciones perfectamente se están desarrollando para aplicar en Advanced Therapies, y uno de los desafíos específicamente es poder aplicarlo incluso a los más pequeños volúmenes. En el caso del equipo anterior que comentábamos, el RMTX en bolsas se aplica al 100%, incluso en los casos de los equipos de 250 estamos estudiando ya la posibilidad de acoplar todas estas regulaciones para que se puedan usar de una manera efectiva incluso para la producción a pequeño volumen. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, y por mi parte nada más hasta el momento. Después podremos discutir más temas, sobre todo en los retos de escalado, y ahora doy paso a Ángeles para que pueda hablar. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Ángeles, ya ves que todos los caminos conducen a la regulación. Entonces, estamos encantados de oír lo que nos vayas a decir. Adelante, Ángeles. Muchísimas gracias. Pues si empezamos con las diapositivas, que no las veo. Muchísimas gracias. Pues soy Ángeles Escartí y yo soy Principal Consultant en Sendia. Es una empresa de consultoría dedicada a asuntos científicos y regulatorios. Estamos principalmente aquí en Londres. Yo os estoy hablando desde Londres. Después de 5 años he conseguido tener un inglés con un perfecto acento español y un español plagado de vocablos ingleses. Así que os pido disculpas por adelantado si empiezo a mezclar palabras y frases que tienen sentido y otras que tienen menos. Agradecer a Sebio la oportunidad por organizar estas sesiones y sobre todo a todos vosotros por hacer el tiempo y estar con nosotros. Entonces, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, sobre nosotros, sobre Sendia. Pues simplemente decir que somos una empresa que se dedica, como había dicho, a asuntos regulatorios, a consultoría. Dentro de las empresas dedicadas a consultoría no somos una de las grandes, somos más bien una empresa más boutique, muy especializada, como veréis luego, en determinado tipo de productos, con un background muy científico. Hemos participado en el desarrollo de más de 1000 programas, en cientos de indicaciones y también tenemos experiencia en muchísimas áreas terapéuticas. En particular, como sois todos vosotros conscientes, las terapias avanzadas principalmente, sobre todo ahora, las cosas están cambiando, pero sobre todo ahora hay muchísimo movimiento alrededor de enfermedades huérfanas, enfermedades metabólicas y en oncología también. En la siguiente diapositiva, simplemente para comentaros dónde tenemos presencia. El núcleo duro de la compañía, por decirlo de alguna manera, estamos aquí en Londres, pero también tenemos una sede en Europa, en Ámsterdam, y también tenemos sede y representación en Estados Unidos. También tenemos una persona trabajando en Japón que nos da apoyo para las interacciones que tenemos con la agencia regulatoria en Japón. Entonces, pues podemos dar una cobertura bastante global y estamos especializados en el desarrollo global de productos. En la siguiente diapositiva, simplemente quería con esta diapositiva un poco poner de manifiesto qué es lo que nos hace diferentes como empresa, como consultora, porque hay muchísimas en el mercado. El primer nombre que veis, Paul, bueno, los 4 nombres que veis son los directores y fundadores de la empresa. El primer nombre que veis, Paul, está más centrado en la parte de desarrollo de negocio. Gaby, Natalie y Richard están más en la parte operativa, en la parte de asuntos regulatorios, en el día a día. Y lo que quería transmitir un poco en esta diapositiva es que, como veis, somos todos científicos, venimos todo del mundo de la ciencia. La mayoría de nosotros tenemos un doctorado en diferentes disciplinas, por supuesto, pero también tenemos experiencia bien en laboratorios, bien en CMOs, en CREOs, y después de un tiempo trabajando en el campo, hemos empezado a trabajar en regulatorio. Si pasamos a la siguiente diapositiva,
Como os comentaba, por nuestro perfil principalmente trabajamos con productos biológicos, incluidos ATMPs, por supuesto. También hacemos drogas, New Chemical Entities, disculpadme, y por supuesto productos combinados que incluyen ATMPs, disculpad, ATMPs y sobre todo pues devices para administración o para selección, incluso a veces para encontrar el match entre el donante y el paciente. Los programas y los algoritmos que se utilizan pueden ser, según cómo estén diseñados y el uso que se le dé, también pueden ser identificados como medical device. Si pasamos en la siguiente diapositiva, estas dos diapositivas, esta y la siguiente, es un poco una revisión de las áreas que cubrimos y en realidad cubrimos los tres pilares principales de desarrollo de producto, que son Quality o CMC, la parte preclínica y la parte clínica. Además, desde el punto de vista regulatorio, damos soporte en el desarrollo en todo lo que es interacciones con las agencias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Tenemos mucha experiencia en la designación de enfermedades huérfanas en Europa y en Estados Unidos, que hay unas diferencias bastante claras. En todo tipo de reuniones, las tipo A, B y C en Estados Unidos, Scientific Advice aquí en la EMA, Protocol Assistance para enfermedades, para drogas huérfanas también con la EMA. Ponemos junto todo el dossier para solicitar los ensayos clínicos tanto en Europa como en Estados Unidos y también el dossier, el CTD, el ECTD, para solicitar la autorización de marketing, lo mismo tanto en Europa como en Estados Unidos. La siguiente diapositiva es un poco lo que os acabo de contar. Os cubrimos tanto la parte más científica y soporte a lo que es el desarrollo de producto en épocas más tempranas, como toda la parte regulatoria. En la siguiente diapositiva, simplemente como empresa aseguraros que por supuesto entendemos que la calidad es algo principal cuando estamos hablando de desarrollo de cualquier terapia y es un compromiso que tenemos interno y trabajamos bajo los más altos estándares de calidad con un montón de SOPs y de normas y de working instructions que todos vosotros conocéis. En la siguiente diapositiva transmitiros pues un poco la forma que tenemos nosotros de trabajar. Más que un proveedor de servicios, lo que pretendemos y afortunadamente la mayoría de las veces logramos es establecer una colaboración, ser partners. Una de los valores que añadimos al proyecto es por nuestro conocimiento científico, pero también por nuestro conocimiento regulatorio, somos capaces de leer entre líneas. Con este tipo de productos, con las ATMPs, aunque es verdad que las guías y el mundo regulatorio ha avanzado muchísimo, igual de cierto es que cada producto es único y es muy difícil todavía encontrar un producto que se ajuste estrictamente a las guías. Siempre hay que andar leyendo entre guías qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Y para que las cosas tengan sentido, hay que tener ese conocimiento científico. Y eso nos permite encontrar soluciones más innovadoras, lo que aquí llaman el think out of the box y otras aproximaciones dentro del marco regulatorio, porque al final no podemos olvidar que el desarrollo de un medicamento se realiza dentro de un marco muy estricto. ¿Y cuál es el objetivo? Obviamente, pues el objetivo es conseguir que los pacientes tengan acceso en el menor tiempo posible a estas nuevas terapias que están siendo toda una revolución en el campo. Allá cuando los primeros empezamos a trabajar con lentivirus hace pues casi 20 años, nos miraban raro, ¿cómo estáis desarrollando este tipo de proyectos? ¿Qué tiene sentido? Esto es peligrosísimo, vienen de aquí, vienen de allá. Y al final, pues la ciencia y la parte regulatoria, los dos hemos ido aprendiendo a hacer de estos productos medicamentos, es decir, conseguir que estos productos que suenan o sonaban al principio tan complicados, tan peligrosos, hemos conseguido desarrollar procedimientos y crear un marco regulador que nos asegure que estos productos al final son esos productos que son capaces de tener un efecto terapéutico con unas garantías, por supuesto, de seguridad.
En la siguiente diapositiva explicamos un poco, es un poco la manera de trabajar que tenemos. En cada proyecto se asigna siempre un Project Manager y un Technical Lead. El Project Manager se encarga de, es el principal punto de contacto con el cliente y se encarga un poco de ser los ojos y la ventana para el cliente dentro de nuestra organización, para que los clientes no tengan que estar ni reciban emails de 200 personas. Todo queda centralizado a través de esta persona. El Technical Lead es una persona un poco más senior que se encarga de lo que es la supervisión y organización más desde el punto de vista técnico, regulatorio y estratégico. Y, por supuesto, trabaja en colaboración con el Project Manager y con el cliente, por supuesto. Entre ellos dos van identificando según las necesidades del proyecto, pues si necesitamos expertos en CMC o necesitamos expertos en el área clínica o necesitamos expertos más en discusiones con la FDA, porque no se trata tanto de lo que queremos decir, sino de encontrar la mejor manera de decirlo a las agencias, porque eso es otra cosa que vais a descubrir. Las cosas se pueden decir de muchas maneras y es la misma cosa lo que quieres transmitir a las agencias. Sin embargo, es muy importante entender el lenguaje que ellos quieren oír y están acostumbrados. Y en eso, por ejemplo, hay ciertas diferencias en cómo se interacciona con la FDA y cómo se interacciona en la EMA. Entonces, bueno, pues tenemos este equipo multidisciplinar que a través del Project Manager es el punto de contacto y está al servicio de los clientes con los que trabajamos. En la siguiente diapositiva es un poco más de lo mismo. Contaros que tenemos expertos que cubren todas las áreas en las diferentes disciplinas. La idea es poder proporcionar al cliente una solución global desde etapas muy tempranas, incluso antes de llegar a estados regulatorios, a la preclínica regulatoria, incluso antes empezar ya a pensar cómo tiene que ser mi plan para que cuando se vayan dando los pasos estemos seguros de que vamos cumpliendo con este marco regulatorio y evitar sorpresas de última hora o evitar experimentos pues que a lo mejor desde el punto de vista científico son interesantísimos, pero desde el punto de vista regulatorio no aportan nada. Entonces también ayudamos a veces a los clientes en esas etapas tempranas a decidir cuáles son, por ejemplo, los estudios de eficacia o pruebas de concepto que desde el punto de vista regulatorio van a añadir valor al desarrollo de su producto. Muchas veces, y eso pues vosotros lo sabréis, las pequeñas biotech, startups, spin-offs son fundadas por científicos y el producto o los productos son en alguna manera y con todo el cariño del mundo su bebé. Entonces, cuando empiezan a investigar en el mecanismo de acción, en la prueba de concepto, descubren algo, quieren seguir investigando y es en realidad la gente que trabajamos en ciencia, hemos trabajado en ciencia, lo sabemos, es un hilo del que si empiezas a tirar realmente nunca terminas. Entonces, un poco lo que con estas empresas lo que hacemos es dirigirles y un poco asesorarles. Desde el punto de vista científico, todo lo que me estás contando tiene sentido y entiendo que es interesantísimo y si quieres desarrollarlo, por supuesto, desde el punto de vista regulatorio, no lo necesitas. Entonces, un poco para que la empresa en esas etapas tempranas pueda también decidir en qué invierte el dinero, que no suele ser algo que sobre en las empresas, para sacar el mayor provecho y el mayor beneficio ya dentro de este mundo y encaminados a la obtención de un producto que al final va a ser un medicamento y que queremos que esté en el mercado. En la siguiente diapositiva, podemos pasar también a la siguiente, ya simplemente introducir y luego hablaremos un poco más en detalle de los retos regulatorios que os vais a encontrar. Entonces, desde mi punto de vista, deciros, el desarrollo de vuestro producto como ATMP va a estar sujeto a dos tipos de marcos. Tenemos el marco regulatorio y el marco legal. En el marco regulatorio, las guías paraguas, por así decirlo, son las guías de la ICH. Y para este tipo de productos, las principales son la Q5 y la Q6. Hay muchísimas más.
pero para estados iniciales del desarrollo esas serían las principales guías. Luego, por supuesto, la EMA tiene sus guías específicas para determinados tipos de productos e indicaciones y hay que revisarlas y chequear que somos compliant con ellas, y en la FDA lo mismo. Y hay algunas diferencias en este tipo de productos en terapias génicas en cómo se aproxima las aproximaciones que se hacen desde la FDA y la EMA, pero la guía paraguas está siempre en la ICH. Y luego tenemos el marco legal. Y el marco legal viene establecido por las guías GMP, el volumen 4, hay una específica, dentro de las guías GMP hay una específica que es para productos de terapias avanzadas. Y entonces este marco esta guía específica, este marco legal, porque es legal, específico para este tipo de productos, ha sido un avance impresionante, porque todos somos conscientes de que el desarrollo de estos productos no tiene nada que ver con el desarrollo de un producto químico. Aquí hay muchísimas más variables a tener en cuenta. ¿Por qué hablo de marco regulatorio y marco legal? El marco regulatorio son recomendaciones. Las agencias esperan que lo cumplas, pero son recomendaciones. El marco legal, que son las GMP, es legal. Eso lo tienes que cumplir sí o sí. Por eso es tan importante encontrar desde el principio, por una parte, si necesitáis ayuda, un consultor que un poco os ayude a identificar qué va dónde, pero también encontrar una CMO que sea consciente de qué cosas se pueden justificar desde el punto de vista científico y qué cosas sí o sí vas a tener que hacer porque son exigencias GMP. Dicho esto, los principales retos regulatorios en el desarrollo de estos productos se tienen que tener en cuenta desde muy al principio, desde cuando estás diseñando tus primeros experimentos. Entonces, cosas que tienes que pensar. Resistencia a antibióticos. ¿Se pueden utilizar antibióticos, sí o no? La respuesta corta es no. Luego hemos visto que depende. En el producto final no puede haber antibióticos, pero durante el desarrollo en determinadas etapas, si está suficientemente justificado y se ponen en marcha en place las medidas necesarias para controlar esos niveles, bueno, hemos visto desarrollos que han sido exitosos teniendo o partiendo de productos que tenían resistencia a antibióticos. Hay secuencias que no van a ser aceptables y eso se sabe ya desde el principio, como por ejemplo las que aparecen ahí. La calidad de los plásmidos es otra cosa que hay que tener en cuenta y revisar desde el principio. Y en particular con los lentivirus, lo que comentaba antes Natalia, es muy importante diseñar el lentivirus que cumpla con tus necesidades actuales, pero también futuras, y que todo eso se haga dentro de este marco regulatorio y legal. Desde el punto de vista, como consultora, desde el punto de vista regulatorio, lo que más hemos visto y donde las empresas normalmente encuentran más problemas es durante el desarrollo. El proceso de manufacturing, el proceso de fabricación del producto va a cambiar sí o sí, es un hecho. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, la recomendación es, sabes que va a cambiar. Procura planificar e identificar todos aquellos cambios que ahora no necesitas y no los vas a implementar y no es necesario, pero en el futuro sí, para poder tener un plan con las cosas que ya sabes, porque van a ocurrir muchas más que no tienes previsto y que te van a obligar a cambiar. Entonces, si puedes ya tener planificado y una idea de los cambios que vas a ir haciendo a lo largo de tu desarrollo para al final tener un producto que se pueda comercializar, pues muchísimo mejor. En este sentido, juega un papel fundamental los protocolos de comparabilidad. Es imprescindible establecer protocolos de comparabilidad que demuestren que el producto antes y después de esos cambios que se han introducido sigue siendo comparable. Y esto es muy importante porque es muy frecuente que el material que se utiliza para estudios preclínicos sea de una calidad. El material que se utiliza para estudios clínicos ha evolucionado y tiene otras características para fase 1, 2, 3 y luego para comercial. Entonces, para poder soportar y demostrar que toda la base de conocimiento que has ido generando con los diferentes productos
es válida a la hora de poner tu producto en el mercado. Es importante que estos protocolos de comparabilidad estén perfectamente diseñados y puedas, mediante los resultados de estos protocolos, de estos ejercicios de comparabilidad, demostrar que el producto que tú vas a poner en el mercado está respaldado por toda la información que has ido acumulando durante los años, aunque se haya obtenido con materiales ligeramente diferentes o producidos por procesos de fabricación ligeramente diferentes. No quiero abusar más del tiempo y yo creo que sería interesante pasar un poco más a discusión y tocar temas ya un poco más en detalle, si queréis. Muy bien, Ángeles, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a los tres. Tenemos como 10, 12 minutitos para debatir, para abrir este pequeño debate. Yo lanzaría la primera pregunta, es si pensáis que avanzan a la misma velocidad el desarrollo de las terapias avanzadas con los procesos de fabricación, de manufactura. Si vamos un poquito a la par o estamos un poquito atrás. ¿Qué nuevas tecnologías o procesos se están desarrollando? Me gustaría empezar por Javier. Javier, ¿qué nos contarías de esta? ¿Cuál es tu impresión? Pues mi impresión es que la industria va un poco por detrás de las necesidades hoy todavía. Precisamente por eso os mostraba que lo que queremos es empezar ya a enfocarnos para poder dar soluciones que puedan cubrir ese gap que todavía hay. Sí que es verdad que se está avanzando mucho y precisamente por eso estamos lanzando estos equipos o estos sistemas y esta forma de integrarlo de todo para Advanced Therapy, sobre todo para tener lo que comentaba Ángeles, desde un momento inicial un conocimiento muy profundo del proceso, a ser posible usando las herramientas de calidad por diseño que existen, sistemas de entender muy bien los procesos y desde luego todo lo que se está desarrollando hacerlo de una manera que sea de un solo uso, sistemas single use que nos permitan después a la hora de escalarlo tener la posibilidad de cumplir todos los retos regulatorios que se puedan dar. La experiencia ya hay, evidentemente, en Biofarma, vamos a decirlo de alguna manera más tradicional, pero evidentemente todo esto son las tendencias que hay y es un reto que hay que cubrir y que, bueno, precisamente nos estamos enfocando de una manera muy determinada para poder cubrir y aplicar estas nuevas tecnologías, específicamente, como quizás hablaremos después, en automatización y otros sistemas. Muy bien, sí. Natalia, ¿algún comentario? ¿Alguna? Sí, bueno, yo básicamente estoy de acuerdo. Efectivamente, todavía está un poquito por detrás. Sí que en los últimos años hemos notado, nosotros por lo menos, ¿no? Como CMO, que es verdad que pues, todos los suppliers de equipos, etcétera, se están especializando en terapias avanzadas y cada vez se adaptan más a las necesidades, pero aún está un poquito por detrás. Entonces, como he podido comentar en mi presentación, está el tema de las escalas de los reactores, como hasta ahora no estaban adaptados a las distintas fases de desarrollo. Ahora parece que este tema está bastante solventado, pero aun con todo nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, tener unas cantidades de harvest, ¿no? que purificar y no tener sistemas de purificación adaptados a la escala de harvest con la que estamos trabajando. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo todavía potente a nivel de desarrollo y optimización de downstream para poder adaptar los equipos disponibles en el mercado con la realidad con la que nos encontramos. Con lo cual, bueno, avances, ¿no? Como por ejemplo, pues, que ya haya entidades como la de laboratorios especializadas en terapias avanzadas u otras empresas es algo muy importante para nosotros como CMO para poder seguir avanzando, sin duda. Sí. Muy bien. Ángeles, no sé si quieres comentar algo. Paso ya directamente a una pregunta que seguro que te atañe más. ¿Algún comentario respecto a esto? Uy, que si ellos piensan que va detrás, nosotros los regulatorios vamos siempre súper detrás de todo. Vale. Y no, pues la pregunta es sobre algo que creo que ya has dicho en tu charla, que es que ¿en qué momento del desarrollo de una terapia avanzada es el momento en el que entre ya esa colaboración, esa consulta a los expertos en regulatorio? ¿En qué momento se tiene que dar esto? Pues sinceramente desde el principio. En el momento que una empresa, lo ideal, vamos, en el momento que una empresa identifica un producto que puede ser candidato a ser medicamento, lo ideal sería que empezara a pensar en cómo ese producto se va a administrar en la clínica y trabajar desde ahí hacia atrás para tener su plan de desarrollo de producto, CMC, su plan preclínico y, por supuesto, su plan clínico.
Y haciendo ese ejercicio es más fácil identificar en qué momento del desarrollo te conviene o le conviene a la empresa empezar las conversaciones con los diferentes agencias regulatorias. Entonces, la pregunta de cuándo hay que planificar y cuándo, lo ideal es desde el principio. Sabemos que esto no es posible siempre, con lo cual, si no se puede desde el principio, pues entonces desde casi un poquito después del principio. Pero se puede, hay proyectos que si se hubieran hecho bien planificados desde el principio, teniendo en cuenta todo este marco regulatorio, en qué momento interaccionar con las agencias, qué programas las agencias tienen a disposición de los desarrolladores, porque en la EMA, por ejemplo, hay programas muy interesantes como pueda ser Prime, hay otros programas para TMPs también, también se puede interaccionar con el CAT. O sea, hay diferentes programas para ayudar. Entonces, si una empresa tiene esa visión, lo llamamos a veces Regulatory Roadmap o Drug Development Plan, si ya tienes esa visión de cómo va a ser, cómo pinta, te puedes ahorrar mucho tiempo y, desde luego, mucho dinero. Muy bien. Natalia, Javier, ¿algún comentario a esto o de acuerdo? Bueno, totalmente de acuerdo, sí. De acuerdo. Sí. Yo creo que sí, yo creo que es de las cosas que hay que anticipar, porque si no, luego sí que genera muchísimos problemas. Bueno, nos quedan poquitos minutos para ir terminando y como sé que aquí sí que podéis extenderos un poquito más, ¿cuáles diríais que van a ser las principales tendencias en los próximos años en materia de producción de terapias avanzadas? Cada uno desde vuestra perspectiva. ¿Qué me diríais? Es un poco como decir, tenéis el minuto de oro, decir lo que queráis decir. A ver, ¿qué os parece estas tendencias de futuro? Sí, bueno, Natalia. yo desde luego sí, considero que una tendencia de futuro clara es la automatización. De hecho, nosotros ya estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Actualmente todavía los procesos, incluso las producciones GMP, son muy manuales. Entonces, hay que trabajar mucho en la automatización para garantizar esa robustez, esa reproducibilidad, incluso ese ahorro de costes, ¿no? En definitiva. Entonces, esto es uno de los puntos clave. Y en segundo lugar, al menos en lo que atañe al tema de los vectores lentivirales, para la caracterización analítica, para temas de funcionalidad, todavía no hay estándares de referencia internacionales que nos permitan medir la funcionalidad de una manera comparable entre distintos agentes, entre distintas CMOs, con nuestros clientes, etcétera. Y esto a veces dificulta mucho el trabajo a futuro. Entonces, bueno, ya hay grupos, ¿no?, que están trabajando en la generación de estos estándares de referencia internacionales, pero es algo que se va a tener que fijar en el corto plazo para verdaderamente trabajar como industria todos unidos y con objetivos comunes. Sí. Muy bien. Javier, ¿algún comentario? Sí, de acuerdo con Natalia. De hecho, la automatización es una de las partes que a nosotros, sin duda, es donde nos vamos a enfocar más, porque pensamos que precisamente para ayudar en el aspecto de escalado, sobre todo, pero también incluso en el aspecto de soluciones regulatorias, aplicar en la calidad por diseño y aplicar lo que ya existe realmente en la industria biofarmacéutica para muchos productos, se debe de empezar a implementar de una manera muy clara también en los sistemas productivos de Advanced Therapies, desde I+D hasta la producción final, usando pues los sistemas de multivariable data analysis, sistemas de monetización online, es decir, todo aquello que nos da información y consistencia para después precisamente hacer que el proceso sea robusto, reproducible, y que sobre todo a la hora de tener que hacer una validación y lanzar el producto al mercado y poder enfrentarnos a las agencias reguladoras, tengamos toda esta información de una manera más automatizada, ¿no?, usando diferentes tecnologías que van desde, por supuesto, software muy potentes, sistemas de monitoreo con sondas, pero sobre todo incluso automatizando lo que es la manipulación, que es algo que, ya digo, hoy en día se aplica a muchas industrias y creo que no hay por qué no poder aplicar las Advanced Therapies. Yo creo que esta es la tendencia que viene ahora. Muy bien, Ángeles, ¿comentario? Sí, a mí lo que me gustaría comentar es que, como queda, yo creo, bastante bien claro, en este mundo de las ATMPs, la ciencia va claramente por delante del mundo regulatorio.
una de las discusiones que tenemos muchas veces con nuestros clientes es la frustración cuando la agencia no entiende, por ejemplo, el método analítico o por qué estás haciendo ese método analítico o por qué no tiene sentido aplicar esta guía y te la tienes que saltar. Y no hay que olvidar que los especialistas en el producto vais a ser vosotros, los desarrolladores y las CMOs con las que trabajéis, obviamente. Por eso, la interacción temprana con las agencias es tan importante para el desarrollo de este particular tipo de producto. O sea, si ya siempre lo es para este tipo de productos, a mí me parece crítico porque vais trabajando con vuestros diferentes desarrolladores de productos y manufacturing sites y todas esas cosas, vais a ir de alguna manera desafiando probablemente todo lo que está escrito. Entonces es mucho mejor desafiar a 5 años vista cuando tu plan, o 7 años vista, cuando tu M&A lo planeas para ese horizonte, que empezar a desafiar a la agencia cuando ya tienes todo según tu criterio montado y tiene que ser aceptado, porque siempre hay un ligero desfase o grande entre la ciencia y el mundo regulatorio. Entonces, el mundo regulatorio, sobre todo las agencias, aprecian mucho esas interacciones tempranas para que les deis el aviso de lo que estáis haciendo y cómo estáis haciendo y porque aprenden. Y porque aprenden y son capaces de actualizar las guías y allanar el camino para todos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Yo ya para ir cerrando, a modo de resumen diría una cosa. Estamos hablando de terapias avanzadas. Si todos estos problemas que hemos puesto encima de la mesa estuviesen resueltos, no serían terapias avanzadas, serían terapias tradicionales, ya, que todo el mundo utiliza. Por lo tanto, es natural que existan estos temas. Y una cosa que todos habéis coincidido también, la única manera de solucionar todo esto es con dos palabras que son críticas: partners y expertise. Es decir, todos necesitamos valernos todos tenemos que valernos y sentirnos compañeros expertos en toda la aventura que supone llevar una terapia avanzada hasta los pacientes, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos. Con esto ya concluimos este bloque. Gracias. Y antes de terminar, vamos a dar paso a un vídeo sobre la I+D+I, los retos de la ciencia en la recuperación del país. Muchísimas gracias a todos. La pandemia generada por la COVID-19 ha cambiado la estampa de nuestras ciudades, ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios y ha dado un giro inesperado a nuestras vidas a nivel mundial. Ahora es el momento de poner la ciencia y la innovación en el centro de la estrategia de recuperación de España y de Europa, y al frente de nuestra protección ante futuras emergencias sanitarias. Ciencia e innovación para la recuperación, ahora o nunca. En España, la ciencia y la innovación continúan su labor sin descanso para ofrecer respuestas a la pandemia mediante vacunas, tratamientos y soluciones de diagnóstico. En el sector biotecnológico llevamos décadas comprometidos con la ciencia y la inversión en I+D para mejorar la vida de las personas y dar respuesta a retos como el envejecimiento, la oncología, las enfermedades raras o las enfermedades emergentes como la COVID-19. Es hora de impulsar un nuevo crecimiento económico verde y sostenible. Con la Agenda 2030 y el Green Deal europeo, nuestro país tiene por delante retos tan importantes como el envejecimiento de la población, la protección de la sociedad frente a enfermedades emergentes, la alimentación sostenible o la emergencia climática. Desde Asebio queremos proponer una agenda de recuperación que impulse y renueve el compromiso de España con la ciencia y la innovación y que esté conectada con áreas industriales estratégicas. La biotecnología tiene que ser un motor tractor de la recuperación de nuestro país, y no solo porque sin ella no podremos fabricar vacunas, test de diagnóstico o tratamientos que mejoren la salud de las personas, sino porque sin ella tampoco seremos capaces de doblegar la otra curva, la de la emergencia climática. Esto supondría una inversión en las capacidades futuras de nuestro país, gracias a la transformación de la excelente actividad científica nacional en soluciones innovadoras que consigan mejorar la vida de las personas. Las empresas de Asebio conocen el gran valor de la ciencia española.
Somos la 9ª potencia mundial en producción de conocimiento en biotecnología. Imaginad el potencial de nuestro país si fuésemos capaces de convertir toda esa ciencia en soluciones innovadoras para la salud de las personas y para el planeta. Pero la realidad actual marca un camino muy distinto. Los últimos datos de inversión en I+D en España, con un 1,2% del PIB, vuelven a alejarnos de la media europea, que se sitúa en un 2,03%. Por eso, queremos poner a la ciencia y a la innovación en el corazón de la recuperación, con más y mejores inversiones en I+D, con un tejido industrial innovador en sectores estratégicos para su impacto y capacidad transformadora, impulsando la creación de nuevas empresas altamente innovadoras, situando a la colaboración público-privada como una prioridad para nuestro sistema de I+D+I, impulsando el talento de nuestro país a través de la cultura de la innovación y la transdisciplinariedad en la formación, y reforzando la confianza de la sociedad y la política en la ciencia y la innovación a través de la comunicación, la educación y el asesoramiento científico. Ahora tenemos una oportunidad única. Con el Plan de Recuperación Europeo en el horizonte, nuestro país tiene la oportunidad de construir un modelo económico resiliente y sostenible, con un sistema sanitario reforzado y centrado en nuestras necesidades de salud no cubiertas. Y en él, qué duda cabe, la biotecnología será la palanca tractora que lo haga posible. Es el momento de la ciencia. Es ahora o nunca.